nombre es María Atanasio, soy de Argentina. Gracias a todos los que están asistiendo, creo que son 56 asistentes. Es un gusto poder compartir este evento. Tuvo sus dificultades, obviamente como todo hoy en día a nivel online. Gracias a Coloplast por la invitación. El tema que yo voy a dar es manejo de heridas con tecnología 3D FIT. A propósito de un caso, y además voy a presentar, hacer una introducción con el acrónimo TIMES y ver algunas actualizaciones, y de a poco nos vamos introduciendo a esto que es el cuidado de las heridas. Creo que tengo dificultad en ver toda la pantalla de la presentación, así que bueno, me guiaré de ese modo. Siguiente, por favor. Eh, Creo que te fuiste una presentación de más. Hay antes una diapo. Bueno, creo que no hay. Si podés darle un clic a ver más. Uno más. Bueno, heridas complejas en realidad se debería cambiar, creo yo, en todo lo que estoy llevando un poco de evidencia en cuanto a experiencia, profesión, y creo que heridas complejas debería definirse además heridas que no cierren situaciones de complejidad, ¿no? Que no es lo mismo heridas complejas que el paciente complejo con una herida, es diferente. Ya sea el paciente o también se debe tener en cuenta como centralizándolo al paciente, a la familia, al contexto, a la morbilidad del paciente, pero además de eso, a tener el conocimiento de las habilidades, ¿no? Para poder manejar este paciente en situaciones de complejidad. Por ejemplo, pacientes que vienen ya con diabetes, hipertensión o con todas las enfermedades que subyacen los factores psicosociales, ansiedad, y no más a menos los recursos que uno tenga para poder abordar a estos pacientes con una herida, ¿no? No es la herida, nos estamos acostumbrando, creo que eso nosotros hacemos foco en cuanto a educamos a nuestros colegas o a nuestros alumnos, de decir, a ver, es el paciente con una herida. Más allá de eso, lo centralizamos al paciente y todo alrededor de uno, cómo lo maneja, ¿no? Si uno puede ser especialista en este tema, pero además necesita todas las interdisciplinas, ya sea un nutricionista, ya sea un asistente social, ya sea un vascular, todas las disciplinas para abordar a ese paciente, ya sea un paciente con una úlcera venosa, una úlcera arterial, un paciente con un pie diabético, voy a necesitar al traumatólogo, voy a necesitar al podólogo, voy a necesitar bastantes disciplinas para poder abordar a ese paciente. ¿Es igual esto o no al éxito que yo vaya a tener con este paciente, ¿no? Manejándole interdisciplinarmente, no olvidándonos siempre del abordaje psicosocial del mismo. Si podés pasar a la siguiente diapo. Entonces uno ya introduciéndonos a ver qué debemos valorar en estos pacientes con heridas, ya la mayoría, o no sé si los que están nuevos acá en este tema, o los que no están, ya conocerán que en el 2003 ya se habla del acrónimo TIME, donde evalúa se va directamente al hecho de la herida, ¿no? Cómo está el hecho de la herida. A ver qué tejido tengo yo en este lecho de la herida, si es un tejido viable, no viable, si un tejido, las características propias de ese, si hay tejido de granulación. Yo siempre hago hincapié en que uno debe poner porcentaje, o sea, nosotros podemos ser subjetivos, tenemos que objetivizar con porcentaje de que cuánto porcentaje yo tengo en este tipo de lesión. Después la I siempre va a ser inflamación, infección, el que le sigue va a ser el exudado, ¿no? Ahí es como que uno hace hincapié, si uno conoce la gestión del exudado, bueno, ya puede conocer también
qué curas de húmeda voy a aplicar a este paciente, si ya tengo ya un ambiente húmedo exagerado, ¿no? O el equilibrio de la humedad. Después tengo que pensar también en los bordes de la lesión. Ahora, ¿me quedo solamente en el borde? Ya en el 2016, la reunión de los consensos que lanzan estas recomendaciones del triángulo de la valoración de la herida, ya se empieza a hablar no solamente salir del hecho de la herida, sino voy a abordar a este paciente con una lesión. Ahí también salgo ya del borde, voy a la piel perilesional del paciente, ¿no? Si seguís. Ahí en lo que apareció es el consenso del triángulo de la valoración de las heridas. Igual ahora como que le hago un poquito de hincapié, ya están saliendo bastantes acrónimos, el, el timers, el MOIT, el que tiene en cuenta ya no solamente el hecho de la herida, sino a ver el oxígeno, las descargas. Entonces como que ya nos vamos un poquito avanzando, ¿no? Nos estamos quedando ya con el time siempre va a ser una referencia, obviamente, pero si nos vamos actualizando, vamos a ir viendo más acrónimos. Entonces, los desafíos típicos de la cicatrización de la herida siempre va a ser, ¿no? Es optimizar el lecho de la herida mediante la reducción del edema, el manejo y la gestión del exudado, la carga bacteriana que tenga esto. Todo esto no menos importante mediante la corrección de anomalías que retrasan la cicatrización. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una diabetes, pero con una hemoglobina glicosilada, no sé, de 12, 13, a ver, ¿realmente estoy llevando bien el manejo de ese paciente? Y es un poquito de cuestionarnos, ¿no? A ver, tengo que hacer el abordaje ya más amplio. Siempre tengo que primero manejar la morbilidad del paciente y luego ya voy a irme más centrado al hecho de la herida. Si podés pasar una diapo. Entonces, los desafíos típicos de la cicatrización de la herida, hoy en día se habla mucho del biofilm. El biofilm en realidad está presente, siempre estuvo presente, solamente que en los consensos, en las recomendaciones que están saliendo, se habla ahora del tratamiento de biofilm en la práctica, ¿no? Yo cómo manejo esto en una herida crónica. Si tengo una herida crónica ya que se está colonizando, tengo que ver si estoy en una colonización crítica, una infección o vaya una infección sistémica. El biofilm, por lo general, en una herida crónica se va a ver clínicamente, podría ser sí que se vea que hay indicadores del biofilm. Por ejemplo, si a mí el lecho de la herida o la herida no avanza, no cicatriza o hay un exudado abundante, sí, quién sabe, me puede decir que hay presencia de biofilm, pero voy a necesitar sí la interconsulta del infectólogo para que se saque muestra, para que puedan ellos evaluar o sí si estamos con una herida que está infectada o no. Ahí es, si uno entra a hablar, tengo que saber los componentes, ¿no? De los apósitos, o sea, a ver, uno puede decir, hay un montón de apósitos andando hoy en el mercado, pero yo tengo que valorar una cosa al paciente, al hecho de la herida, y después adaptar el apósito adecuado a ese lecho de la herida. Si podés seguir. Entonces hay desafíos típicos de la cicatrización, sí lo hay. Si yo tengo una herida, que hay un aumento de exudado, que está macerado los bordes, que esto me podrían llevar a una que no me avance los bordes o la epitelización que yo quiero obtener, entonces voy a tener que empezar a pensar en el tipo de apósito que yo vaya a poner en caso que yo tuviese una úlcera venosa, va más allá del apósito, a ver qué tipo de insuficiencia tengo, si es una insuficiencia venosa, a ver, aplicar el estándar que es las medidas de compresión y todo lo que esto que conlleva, ¿no? Eh, de acorde a eso, hacer el manejo, la gestión del exudado. Si podés pasar a otra diapo.
Bueno, acá hablamos mucho de los desafíos típicos de la cicatrización de las heridas. Se tiene en cuenta uno el exudado ya en sí tiene componentes. Por ejemplo, va a cambiar el exudado en un componente en una herida crónica, en una herida que ella es aguda, ¿no? Una herida aguda, nosotros tenemos nutrientes. En una herida crónica vamos a tener, por lo general, colonización sí, pero además vamos a tener metaloproteasas que eso nos van a disminuir o nos van a retrasar o nos van a jugar un evento que realmente nos va a enlentecer en la cicatrización de la lesión, ¿no? Entonces nosotros qué queremos lograr para esto, tener un buen balance del exudado. Ahí entra, podemos usar en esto, en el siguiente caso que voy a presentar, está bueno porque uno, de acuerdo a la valoración primero del paciente, después del hecho de la herida, puede manejar perfectamente la lesión, ¿no? Si seguís a otra diapo. Bueno, uno tiene en cuenta cuando tiene una lesión si hay un espacio o no. Tenemos algunas veces unas heridas que tienen su profundidad, ¿no? Y algunas veces uno se olvida, algunas veces de medir esa profundidad. Entonces, eso que se le llama profundidad algunas veces nos queda como ese espacio muerto, que hoy en día esta tecnología, por ejemplo, 3D Fit, se adapta, se conforma con esa profundidad y a la vez permite una absorción vertical, ¿no? Que vaya el exudado hacia arriba del apósito. ¿Eso te puede reducir el exudado? Sí, perfecto. Pero además lo bueno de esto es que nosotros podemos usar, por ejemplo, en unas úlceras venosas, que algunas veces tenemos profundidad, pero que además podemos usarlos con los vendajes con el vendaje compresivo que vayamos a aplicar, ¿no? Ya sea, no sé, un vendaje inelástico o elástico. Se puede usar y eso creo que tiene una buena ventaja. Si la seguía otra diapo. Ahí es como le comentaba, ¿no? ¿Cuál es la tecnología 3D Fit? Entonces te llena ese espacio que es importante, te reduce la acumulación del exudado y además te lo encapsula. O sea, encapsular, ¿qué quiere decir? Que yo ese exudado no me va a permitir a mí que ese exudado se vaya hacia la periferia, ¿no? La periferia que significaría que me vaya a macerar todos los bordes, que eso me vaya a jugar un punto negativo para poder yo avanzar con los bordes, con la epitelización. Eso está bueno y aparte no me macera. Macerar quiere decir que hay bastante humedad en los bordes de la lesión. Si me seguís a otra diapo. Bueno, acá les cuento un poco la presentación del caso clínico. Por lo general yo trabajo allá independientemente en un consultorio, que nosotros ya le patentamos la marca, se llama Centro Integral de Heridas y Ostomías. Manejamos bastantes pacientes con lesiones ya sean úlceras, los que más nos llegan un porcentaje mayor siempre va a ser los pacientes con úlcera venosa. Este caso es como que nos hace reflexionar a nosotros, los profesionales. Acá por suerte está Gaby conmigo, que es una de las profesionales que trabaja con nosotros. Es un paciente típico de estos que te llegan después de múltiples consultas, demasiadas consultas, con 15 años de evolución de esta lesión. Es un paciente ya EPOC de base, con ventilación invasiva a la noche, tiene 70 años, con hipertenso y con úlcera venosa en ambos miembros inferiores, ¿no? Todo uno cuando tiene en cuenta a estos pacientes, cuando te llegan a los consultorios, es la valoración semiológica de los mismos y además esa valoración psicosocial, ¿no? Cuántas curaciones se hacen en el día. Lo primero que te dicen, me hago curaciones 3 o 4 veces al día. Vengo de especialistas, de médicos que me indican no sé con lo que pasa en los otros países, pero acá siempre es el estándar que te dicen jabón, cepillo y
y una crema, lo que fuese, ungüento a las heridas, ¿no? Y un poquito cambiarle el chip, que mira, las curaciones van a cambiar de frecuencia y después abordarle cómo va a ser el manejo de estos pacientes. Por lo general, siempre tratamos de hacer ya ese nexo con el clínico del mismo paciente, que se llama médico de cabecera, ¿no? Para poder decirle a este paciente, a ver, necesita un ecodoppler, que nos diga que este paciente tiene una úlcera venosa, podemos así hacer la semiología, de a ver si tiene pulsos tibiales, anterior, posterior, y ver obviamente la morfología, ¿no? de la misma lesión. Ahí no sé si se puede visualizar bien la foto, pero es un paciente ya con que la úlcera que tiene no tiene, es irregular, los bordes son irregulares, ya hay edema en miembros inferiores, el color ocre que tiene, que es uno de la fisiopatología de las úlceras venosas, ¿no? Nosotros acá tenemos en cuenta ver el CEAP, que uno te habla ver lo clínico del paciente, la etiología de esta lesión, la fisiopatología, y siempre le tratamos de categorizar y además decir, a ver, hacer una devolución, ¿no? Con el clínico y con el vascular, que le hacen este manejo de imágenes, de estudios complementarios que necesita, pero además uno le tiene en cuenta a ver si este paciente ya es un EPOC de base, o sea que ya está andando con una hipoxemia ya en sí, y lo que más nos cuesta algunas veces con estos pacientes que han probado los vendajes habidos y por haber, entonces que uno le dice acá los tipos, nosotros manejamos una venda de compresión, qué tipo de venda vamos a usar, y tratamos a ver, no de convencerlo, ¿no? Sino que se adhiera al tratamiento, que las frecuencias de curaciones van a ser espaciadas, que el vendaje que la venda que se llega a usar de compresión van a ser cada 7 días, pero ahí estamos nosotros también para decir, a ver, la higiene personal cómo va a ser, cómo tiene que venir antes al consultorio. A ver, todos nosotros hacemos todo un camino que la verdad que lleva su tiempo, y ellos lo ven y dicen, no, a ver, me están invirtiendo mucho tiempo, pero espera, ¿estás bien? ¿Las curaciones van a ser cada 7 días? Sí, las curaciones van a ser 7 días, vamos a ir evaluándotelos al principio, seguimiento a tu domicilio para ver cómo está teniendo este manejo, ¿no? de la úlcera venosa. Si podés pasar a otra diapo. Acá ven la presentación del caso clínico. Acá nosotros usamos la tecnología 3D, FIT, donde este se adaptaba, no sé si pudieron ver un poquito las características de porcentaje del hecho de la herida, que tenía 100% tejido esfacelar, 4x2, 4x4, una de todos laterales de las úlceras venosas, donde este de apósito se adaptaba, ¿no? A la profundidad del miembro inferior izquierdo, perdón, y donde vos podías decirle al paciente, a ver, volvé en 7 días, pero en los 7 días nosotros te vamos a ir siguiendo. No sé si ven, el paciente ingresó un 20 de febrero, creerían, 20 de febrero, si mal no recuerdo, si me ayuda Gaby, que está conmigo, y ya al principio de abril ya el paciente prácticamente tenía 100% de tejido de granulación. Creo que le falta solamente llegar a la etapa que tenemos las etapas cicatrización, la epitelización, y ya estaría este paciente. Y con un agradecimiento enorme, ¿no? De este paciente le hemos mejorado el edema, hemos mejorado también la piel de alrededor, y además, hemos tenido un resultado positivo en cuanto al cierre de esta úlcera, ¿no? Y pensar que decía este paciente, a ver, llevo 15 años tratando de que esto pueda funcionar, y no ha sido, y la verdad que si yo me empiezo a poner entre balance y costo, la verdad termino siendo
bastante agradecido. Hoy en día lo seguimos, nosotros no nos olvidamos al paciente, bien cerramos la bolsa, perfecto, ¿no? Nosotros lo seguimos al paciente vía telefónica, hacemos un corte siempre cada 2 meses, 3 meses para saber cómo está, que esto es importante, ¿no? Hacerlos sentir que son parte del equipo. Pasa otra diapo. Entonces, la acumulación del exudado, ¿no? Yo creo que sí, no creo, conduce al crecimiento bacteriano y aumenta riesgos de infección. Eso sí está comprobado y lo vemos en cada bibliografía o artículos que nosotros vayamos, hacemos debates de caso clínico, que esto es re importante. Creemos, ¿no?, que si nosotros seguimos no tenemos esa gestión del exudado, podemos llegar a que esta lesión se nos infecte, ¿no? Más allá que los pacientes ya vienen empíricamente tomando su antibiótico vía sistémica, si nosotros vemos o el resultado de que del laboratorio, que sea unidad de colonias formadoras, viene ya con mayor a 10, nosotros automáticamente sabemos que el clínico le tiene que indicar ya sea un apósito antimicrobiano. Usamos también lo que es, ¿no? Nosotros empezamos siempre con la limpieza, no es lo mismo una limpieza con antisepsia en las heridas. Lo que sí hacemos hincapié es que también de que no, por ejemplo, los pacientes vienen y constantemente te dice, he usado cada producto para ponerme en la herida. No sé cómo pasa en otros países, pero yodopovidona o lo que fuese, se colocan un montón de productos en la lesión, ¿no? Entonces lo que nosotros siempre tratamos de hacer como el ABC, nosotros hacemos siempre la limpieza con solución fisiológica y tratamos de usar un antiséptico que no sea citotóxico para los fibroblastos o para las células, que nos ayudan a nosotros a la cicatrización de la lesión. Bien, pero además nosotros sabemos que sé que nosotros tenemos que sí o sí retirar ese tejido, ya sea facelar, porque si por más que nosotros sigamos sino trabajando, no vamos a pasar nunca a la etapa que queremos de la cicatrización. Así que lo más importante es aplicar, no sé, los debridamientos, ya sean que hay el autolítico, el enzimático, el quirúrgico, el hidroquirúrgico. Van a ver en las últimas presentaciones que realmente algunas veces necesitas sí o sí que un cirujano te haga debridamiento hidroquirúrgico, porque si no vas a seguir poniendo apósito y realmente lo que vos necesitas es alguna vez retirar ese tejido no viable, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay algo que es algo que va a producir otra cosa y va a seguir ese círculo vicioso que uno tiene que ser sensato y romperlo, ¿no? Si le pasas a otra diapo. Y acá no sé si pueden ver, si tienen en cuenta en estos bordes del lecho de la herida, cuando se colocan así toda la parte perilesional blanco y nosotros esto que se produce como una dermatitis, un eczema, ¿no? Esa maceración, la verdad que a nosotros se nos ha dificultado, si nosotros no llegamos a tener ese balance, la verdad la maceración, y no vemos el progreso de la herida. Prácticamente si hay maceración no vemos progreso de la herida, por eso, a ver, nosotros en algunos casos optamos para que ese apósito, el que usemos, sea un absorbente. Para nosotros es interesante esto porque si nosotros manejamos en sí variedad de apósitos, como apósito primario o secundario, y siempre hemos tenido el promedio de cierre de los pacientes casi máximo en 3 meses. Bueno, hubiese sido lindo que lo hubiese presentado, ¿no? Todos nuestros casos, pero está bueno que presentarlo uno y hacerlo ver de esa forma. No era el objetivo en esta charla. Sí, seguía otra diapo. No sé si ven que esto, ¿no?, del apósito, por ejemplo, el 3D Fit, que se ajusta al lecho de la herida y a la vez, a ver, creo que es importante siempre remarcar esto, ¿no? A ver, las frecuencias
de lo que el paciente hoy en día nosotros nos llegan a la consulta, los pacientes te van a decir, hago 3 barra algunas veces 4 curaciones al día, diario. Entonces, a ver, y cuando decimos, a ver, esto es, ¿cómo es la calidad de vida de este paciente, no? Con esas frecuencias de curaciones diarias. Si estas frecuencias de curaciones llegasen a espaciarse, a ver, ¿le cambia? No, alguna vez te dicen, a ver, María, no puedo creer que tenga que hacerlo esto en 7 días, sí, en 7 días, quizás en menos, todo va a depender o no de cómo uno eduque también, ¿no? Al familiar, porque son pacientes generalmente que nos llegan mayores a 60 años, y nosotros siempre buscamos, identificamos al familiar que nos ayude a nosotros, porque si llegase a pasar algo, está el familiar en la casa. Porque la verdad, ahora con todo este tema de la pandemia, tenemos que sí o sí identificar al cuidador principal. Entonces, a ver, decirle, María, no te preocupes, mira las características, que no sobresalgan los bordes, cuando está manchado, esto es lo que tenés que ver. Entonces es importante, ¿no? Para nosotros saber que el paciente o el familiar conozca, ¿no? Las características, a ver hasta dónde se puede saturar ese apósito y cuándo requiere un cambio. Si seguís otra diapo. Bueno, acá un poco de evidencia que demuestra, ¿no? Los beneficios de esto, de lo que yo le decía anteriormente, de la conformidad en el lecho de la herida, que está bueno porque le tiene en cuenta la profundidad, la absorción vertical, lo que no te va a macerar casi en el borde, lo que te va a permitir la cicatrización o el camino, ¿no? De la epitelización de la lesión. Eso está bueno. Si seguís otra diapo. Bueno, ¿cuál sería el impacto? No sé si ven ahí, seguramente que sí, yo no puedo ver, ahora creo que sí lo estoy viendo. ¿Cuál sería el impacto, no? Lo que nosotros vemos, el principal impacto a nivel de ahí de CIO, que se llama así, está patentado ya en nuestro centro, el impacto del paciente que se mejora la calidad de vida. La primera foto es un paciente y el desafío de estos pacientes en principal. El primer paciente es un paciente trasplantado hepático con inmunosupresión de por vida. Años siempre llevan los pacientes de 7 a 15 años de evolución de las lesiones, ¿no? Y algunas veces uno dice, por ejemplo, en la primera foto, necesito yo un cirujano para que, primero un vascular, para que le haga el ecodoppler, a ver, para que vea qué índice de tobillo o brazo maneja este paciente, ¿no? A ver, de menor a 0.5 yo me voy a poner a debilitar este tejido. ¿Qué voy a hacer yo para manejar este lecho de la herida, no? Dice, no, uno tiene que saber también tener límites, ¿no? Yo necesito un vascular, alguien que haga una angioplastía de este paciente, porque realmente en la primera foto no se palpaban los pulsos y la verdad que tenía ocluida prácticamente las arterias, entonces uno tiene que tener, decir, a ver, hasta dónde yo puedo llegar con este seguimiento a este paciente. El paciente cuando lo hacen una angioplastía, recién se va a un debridamiento hidroquirúrgico y ahí le seguimos nosotros. Esto es bueno porque, a ver, uno empieza a ver que puede trabajar interdisciplinariamente y cuando tiene el éxito de esto, de cerrar o de salvar un pie a un paciente, creo que es el impacto, ¿no? El impacto que nos llega a nosotros como profesionales que manejamos estos pacientes positivo y a la vez que se puede mejorar la calidad de vida de este paciente. Jamás nos olvidamos tampoco del dolor, ¿no? Del dolor de los pacientes. A ver, creo que hoy en día hasta hay clínicas que tienen ya su unidad del dolor para manejar estos pacientes. El segundo caso es un paciente también con pie diabético que ni siquiera se había dado cuenta que tenía ya prácticamente tejidos necrosados,
con monofilamento, que nosotros hacemos siempre la prueba para estos pacientes, que es una prueba sencilla que lo podemos hacer en el consultorio. El seguimiento que se hace después de estos pacientes cuando uno logra hacer ese cuidado interdisciplinario, algunas veces no es necesario ni que vuelvan al consultorio, ¿no? Se lo hace el seguimiento desde casa y te mandan la foto, ya terminan siendo expertos los familiares y te mandan la foto como decís, sí, ya terminamos. Bueno, perfecto, a los 2 meses, 3 meses nos volvemos a contactar. No solamente vemos pacientes con pie diabético, con úlceras venosas, si algunas veces nos llegan esas celulitis con una profundidad que nosotros sí o sí tenemos que buscar estos algunas veces apósitos. Esto es interesante porque en realidad nosotros no vamos más a las terapias avanzadas, que sí las hay, y que sí también muestran evidencia y su efecto positivo, pero realmente nosotros que ya sean distintas clase o clasificación, clases de apósito, lo hacemos, sean pasivos, activos o bioactivos. La verdad que manejamos de bastantes apósitos y hemos tenido bastante éxito con ello, ¿no? Pero jamás olvidándonos de la clínica del paciente. Creo que eso es más importante para nosotros y debatir los casos clínicos. No sé si ven una parte ahí donde hoy en día nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En febrero ya nos pusimos en campaña, nosotros que sabíamos que esto iba a venir, así que siempre tratamos de identificar al cuidador principal. Hoy en día nos manejamos todo de modo online, excepto que vamos a ver pacientes específicos con todas las medidas de bioseguridad, y constantemente estamos comunicados con ellos y esto, ¿no? Creo que nosotros en esta época que nos estamos viviendo todos, es poder llegar a ellos sin haberlo descuidado desde que empezó toda esta pandemia, ¿no? Creo que, y lo vemos con los resultados de esto de los pacientes, con el seguimiento que hacemos de ellos. Si seguís otra diapo. Acá tenés otros pacientes. Nosotros más allá de esto vemos qué le sirve a cada paciente, ¿no? Si necesita un manejo de compresión, lo hacemos de acorde al paciente. Hemos tenido resultados positivos. Una cosa, yo además de ser especialista en este tema en cuanto a heridas, trabajo en el área también pediátrica, es una debilidad lo mío. Y obviamente los pacientes pediátricos, las consultas obviamente llegan a mi persona, donde alguna vez los profesionales te dicen, a ver, María, ¿qué podemos hacer con esta lesión? Van a ver un paciente ahí que tiene una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y que tenía un tejido necrótico y automáticamente le querían meter a quirófano. No, esperen, a ver, no necesita ver una valoración de este paciente, a ver con quién estamos, ante qué estamos y para qué le vamos a meter quirófano si no podemos manejarlo a este paciente y podemos salvarlo, ¿no? De que no ingrese a quirófano. Después tenemos los pacientes con cirugía cardíaca, que generalmente tienen su esterotomía, que se terminan complicando, infección del sitio quirúrgico, y también, a ver, un antibiótico sistémico, pero además nosotros hacemos siempre la valoración de la lesión y del paciente, ¿no? Después, ¿qué más nos pueden llegar al consultorio? Las quemaduras que por lo generalmente al principio se te colocan siempre exudativas, y realmente no, en la última foto, que es una quemadura, la hemos manejado con más allá de la profundidad que maneja la tecnología 3D FITS, es bueno porque a la vez absorbe el exudado, ¿no? Entonces los resultados también han sido positivos en cuanto a su manejo. Si seguís otra diapo. Bueno, la última diapo es un poquito presentarme, ya lo último,
acá trabajo en la Universidad Austral, donde creo que es la primera universidad que incorporó la materia optativa cuidado de la piel a la carrera de enfermería, que eso es un buen puntapié para nosotros. Después, en la segunda foto, se hizo la primera reunión de pacientes con heridas. Creo que es el primero de todos. Uno siempre dice, ¿no? A ver, nosotros los profesionales podemos tratar ese paciente con herida, pero a la vez creo que los pacientes no son los principales autores de que nosotros estemos acá presentes para poder transmitir este conocimiento. Y en la siguiente foto es una de mis compañeras colegas que siempre me acompaña y me motiva, que justo ahora está conmigo. Y cuando damos alta a los pacientes, por lo general nos gusta no sacarla tan, bueno, nos sentimos felices porque sacamos una herida que está cicatrizada, ¿no? Pero nos gusta sacar foto también esa carita que cómo se van, ¿no? Esos pacientes. Que en esos meses vos, que máximo algunas veces son 3 meses, que le mejoramos la calidad de vida, ¿no? Entonces para nosotros esto es importante para poder seguir y apostar a que se sigan formando algunos colegas en cuanto al mundo de las heridas y a la vez poder seguir transmitiendo los conocimientos. Y nada, creo que siempre es compartir los conocimientos es bueno, y eso es lo que estamos aprendiendo también en estos momentos que estamos pasando, ¿no? Como a nivel mundial. Creo que no sé cuántos minutos llevo. Ahí estamos perfecto. Ahora vamos a aprovechar un poco el delay, como estamos usando esta plataforma, todos los que nos están escuchando, nos llegamos 10 o 15 segundos más tarde. Así que bueno, primero que nada, disculpas por los inconvenientes técnicos del principio, tuvimos un problema con que la plataforma nos dio de baja el evento, pero por suerte pudimos rearmarlo rápido. Y después un tema con el audio, pero creo que se escuchó toda la presentación perfecto. Lo único que no escucharon fue a mí, no se perdieron de tanto. Así que aprovechando el delay, digamos, voy a pasar primero al primer slide que habíamos visto, mientras pueden ir escribiendo sus preguntas. Ya tenemos un par, pero bueno, no quería dejar de contarles un poco que el objetivo de la reunión obviamente era que estemos todos acompañados, ¿no? En estos tiempos que nos tenemos todos que quedar en nuestras casas, donde obviamente de lo único que se habla es del coronavirus, y que son ustedes los que están poniendo el cuerpo por todos nosotros. Así que nuestros mayores respetos y nuestros mayores agradecimientos, porque sin ustedes, digamos, esto sería mucho más complicado. Y quería solamente pasar el aviso de que obviamente Coloplast, al ser una empresa global, ¿sí? Es una empresa con origen danés, de Dinamarca, en cada uno de los países, porque tenemos gente de muchos países que te han estado escuchando, María, así que nada, reitero el agradecimiento, que creo que al principio no se me pudo escuchar. Tenemos presencia en Colombia, ¿sí? Y a ver, la idea de este slide es que puedan anotar cualquier duda, cualquier consulta o cualquier información adicional que quieran recibir. Tenemos a cada uno de nuestros representantes por país para que puedan hacer extensivas sus mensajes. Carlos está en Colombia, Noé en Argentina, Patricia con la distribución en MS está en Uruguay, Olga y Daniel en Perú, Claudia en Chile, Mónica en Ecuador, Carlos con Tania en Panamá, Gustavo en Costa Rica y Carlos y Jorge Martínez en México. Entonces, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de información que necesiten, por favor, no duden en escribirles a ellos. Voy a volver a poner a María en pantalla mientras leemos las preguntas. Y obviamente, bueno, mi total agradecimiento tanto del equipo hago extensivo el agradecimiento del equipo de Argentina,
para con vos, María, muchísimas gracias, y para el equipo también de los países de Latinoamérica, desde mi parte, muchísimas gracias. Creo que entendemos que como industria es fundamental poder estar cerca, y creo que esta es nuestra manera de estar cerca de ustedes, y tener referentes como María contándonos todo lo que saben. Es espectacular y es súper ejemplificador. Así que yo voy a seguir hablando, pero no se me va a seguir viendo, la vamos a ver a María mientras leemos las preguntas y vamos terminando. Bien, antes la primera pregunta que salió bastante, sí, obviamente tuvimos problemas técnicos, así que vamos a estar haciendo llegar tanto la presentación como el video apenas podamos, así que quédense tranquilos que van a poder acceder a todo el material, y de vuelta van a tener nuestros datos para en caso de tener cualquier tipo de consulta. Esa fue una de las preguntas que más salió, así que sí, vamos a compartir por mail, y de vuelta les pedimos disculpas por los inconvenientes. Bien, vamos con la primera pregunta, que la hace Juan, creo que desde Chile, y creo que ya la contaste, pero si podés extenderte 1 o 2 minutitos, es ¿cuántas curaciones por día y cada cuántos días se debe hacer la curación? Espera que me anote la pregunta. Bueno. ¿Cuántas curaciones por día? ¿Cómo ¿Cuántas era? curaciones ¿cuántas curaciones por día se deben realizar? ¿Sí? ¿Y durante cuántos días? Sí, yo al principio le había puesto cómo nos llegaban los pacientes con 3 o 4 curaciones en el día que se hacían sin tener la valoración de nosotros, ¿no? Pero, a ver, no es algo estático esto, es algo dinámico que depende de la valoración de lo que hagamos del paciente y del hecho de la herida, ¿no? Y de lo que yo vaya a usar, además, que a ver qué apósito primario, secundario o además qué le hace falta a ese paciente. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente con una úlcera venosa, yo sé que ese paciente va a tener un exudado que va a ser abundante, que va a estar ya sea moderado, leve, va a necesitar un apósito que absorba. Por ejemplo, si yo les había puesto un ejemplo, si yo uso este apósito que es de tecnología 3D, al tener esa absorción vertical y esa encapsulación del exudado, por ejemplo, ¿no? Si yo uso este apósito, nosotros las curaciones que lo hacemos es ese día y después lo vemos a ese paciente en 7 días. Y no tenemos esa maceración o ese desborde de exudado. Por eso todo siempre depende del paciente, del hecho y qué necesita el paciente, qué es lo que pueda también pagar, ¿no? El paciente. Eso es importante también. Excelente. Vamos con la siguiente. Florencia nos pregunta, sé que deberías ver la lesión, pero en caso de quemadura de 2.º grado en pierna, producido por agua hervida, lo ideal para la curación sería lavar con solución fisiológica, colocar alguna crema, por ejemplo, sulfadiazina de plata, cubrir con gasas y vendas. ¿Cuántas curaciones por día? Y sería también dependiendo del exudado, ¿no? Sí, perfecto. Generalmente cuando tenés esa quemadura de 2.º grado, depende que siempre va a depender si está o no ese flictena andando, que sería la acumulación, ¿no? de líquido, cuánto yo vaya a drenar. Y por lo general, no manejo la sulfadiazina de plata porque, porque te hace esa pseudoescara, ¿no? Después es difícil de retirarlo en mi opinión y en mi experiencia, ¿no? Yo te digo, después que uno si lo coloca eso, después es difícil retirar la venda y es muy doloroso para el paciente. Entonces yo sé que también en una quemadura está esa fuga, ¿no? Capilar, esa fuga capilar que te va a poner en esa quemadura ese edema y ese exudado, ¿no? Entonces yo ahí siempre manejo con algún alginato o alguna espuma, es preciso, yo es más, en las quemaduras, por ejemplo, de estas, usas las espumas absorbentes, que lo cambias en 7 días, le explicas las características al paciente del exudado que no desborde, y siempre obviamente el manejo, ¿no? De una quemadura es bastante, dependiendo del el grado de quemadura,
el dolor, ¿no?, del paciente. Pero no me manejo con sulfacina de plata en esos tipos de quemaduras, porque después esa pseudoescara, a ver, tengo que retirar dos cosas a la vez. Después tengo que retirar esa pseudoescara, a ver, creo que me estoy dando un doble trabajo, yo, quizás otras se manejen de otra forma distinta. Muy bien. Bueno, tuvimos más de 150 participantes, así que son varios los comentarios. Vamos a ir eligiendo. Hay muchos que te felicitan por tu emprendimiento profesional y que les encanta escuchar de tu Gracias. sabiduría, así que quería hacerte llegar los comentarios. También aprovecho acá, Sebastián nos pregunta, en estos tiempos que todo personal de salud estamos usando EPP, ¿cómo podemos protegernos ante las lesiones y lesiones por presión? Antes de tu respuesta, hago extensivo, desde Coloplast estamos haciendo varios cursos para cómo prevenir estas lesiones con nuestros productos, pero obviamente la profesional es usted, así que si puede contestarle a Sebastián, vamos de vuelta con la pregunta. En estos tiempos que todo personal de salud estamos usando EPP, ¿cómo podemos protegernos ante las lesiones y lesiones por presión? Yo creo que mi primera va el agradecimiento para él, que nos está cuidando constantemente, y decir lo que nosotros ya tenemos algunas veces nuestras guías adecuadas a lo que tenemos, ¿no?, los recursos. Los de elementos de protección personal ya salieron las guías, que están las últimas, y lo principal es que siempre uno dice, ¿no?, a ver, ¿por cuánto tiempo yo voy a tener ese elemento de protección personal? Uno como industria puede pensar, pero uno como profesional y que conoce ya en la piel o algunas veces el dispositivo que nos vayamos a poner, ¿por cuánto tiempo lo voy a tener? Si van a ser por 6, 7 horas, sí. Me tengo que poner algún protector que me libere la presión. Van a ver, algunos se colocan si son, dependiendo también del elemento de protección, ¿no?, el dispositivo. Si yo me voy a poner uno social, uno que solamente lo voy a usar por hora y es más liviano que los otros que son de los N95, voy a necesitar desde un hidrocoloide hasta un apósito hidrocelular, ¿no? Y algunas veces siempre tener en cuenta, más allá de lo que yo vaya a usar de elemento de protección personal, a la noche siguiente yo hidratarme bien mi rostro, ¿no? Porque es ahí donde me va a producir la lesión. Y después pensar en qué disponible yo tengo en mi institución. Por eso vamos, desde los hidrocoloides hasta pensando un hidrocelular, siempre, a ver, uno piensa, ¿no?, yo voy a usar un N95, yo no tengo que permitir que esto me vaya a dejar desprotegido, o sea, yo tengo que sellar bien eso. O sea, si yo voy a usar, tengo que pensar también en que esto quede bien sellado, ya sea un hidrocelular, un apósito de hidrocoloide o lo que fuese. Siempre pensar, yo ahí, no sé si al principio de la diapositiva puse mi número de teléfono, pero si después ustedes les quieren pasar mi contacto, mi mail, uno de las guías de prácticas clínicas que salieron ahora rapidísimo, en febrero ya salieron las guías, y obviamente cada farmacéutica se colocó a hacer lo propio, ¿no?, con su insumo, pero nosotros siempre, a ver, como institución, tenemos que pensar en hacer una guía rápido uso, que además nos permite el sello de nuestro elemento de protección personal. Así que si yo lo tengo redactado todo y les puedo pasar con mucho gusto las últimas bibliografías y lo que redacté. Excelente. Vamos con una nueva pregunta de Florencia. En una úlcera por presión con necrosis en el interior, ¿debería colocarse colagenasa para debridad y ver el tejido que hay por debajo, ¿no? Primero siempre uno debe valorar, a ver, este paciente se moviliza, siempre pienso de esa forma y las guías te dicen, ¿ese paciente se moviliza? No se moviliza. Entonces primero tengo que yo quitar la causa. La causa del paciente no se moviliza, ¿lo estamos rotando o no lo estamos rotando? Porque si yo voy a ir directamente a ese tejido, a ver, espera, pero nunca le quité el factor causal, que es la presión que le está ocasionando, ¿no? Y después sí, voy a ver
podría usar colagenasa, un debridante, es un tejido necrótico. Ojo, dependiendo de dónde esté. Si es en zona de talón y yo me meto a debridar un talón, el grosor de la piel no es lo mismo que en otras partes del cuerpo. A ver, donde hay menos flujo sanguíneo. Entonces va a tardar la cicatrización. Todo depende en dónde esté ubicado. Primero siempre quitar el factor causal, ¿no? Si yo tengo que rotar a este paciente, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Ese paciente, si no se está movilizando, a ver, el valor de la albúmina que los pacientes no se movilizan, si yo estoy manejando 2, 3, nutricionalmente el paciente si está desnutrido, voy a cicatrizar esa lesión si yo me pongo a debridar. Entonces eso como que nosotros debemos hacer ese cambio, ¿no? Pensar más, ir más allá que la lesión. ¿Sirve para debridar la genasa, que es un debridamiento enzimático? Sí, sí sirve. Pero siempre pensar antes qué tengo. Eso es mi respuesta. Muy bien, vamos con la próxima. Sandra nos pregunta: buenas tardes, estoy realizando curación con Biatain. Son una lesión en miembro inferior, lleva ya un 70%, pero estamos medio detenidos ahora. Lo estoy curando cada 3 o 4 días porque cuando le dejo más noto que se humedece y agranda. Y también, ¿qué se aconseja para mantener la hidratación del resto de la pierna? La respuesta es, a ver, si uno te planteaste un objetivo, ¿no? Tu objetivo es que en tal tiempo vos tengas una respuesta positiva. Y si no lo tenés que reevaluar qué está pasando con lo que estás aplicando. Siempre pensar, a ver, es más allá del apósito. Si yo estoy en una úlcera venosa, a ver, tengo que usar una venda que sea inelástica, elástica. ¿Qué está pasando, no? Porque el estándar de oro para cerrar una lesión es más allá del apósito, que es usar el vendaje de compresión. Porque yo necesito que no haya más fuga de capilares, que manejar esa coloración ocre que hay alrededor, que por lo general terminan, si hay bastante edema, esa fuga de capilares, ese edema, ese exudado, te va a hacer una dermatitis alrededor. Y no sé si lo último que se está publicando es saber el manejo de óxido de zinc alrededor, ¿no? Entonces ahí puedo yo manejar lo alrededor. Pero a ver, los pacientes por lo general te vienen con miles de cosas de la úlcera venosa, pero yo siempre me pongo a pensar a ver si lo principal para que yo pueda cerrar. Lo que te dice que es predictivo es manejo de la compresión, es el estándar. Entonces la compresión lo está usando, algunas veces a los pacientes les cuesta un montón por el dolor, ¿no? Lo último que se está publicando esto de la compresión es a ver los eventos adversos. En la compresión yo no tengo que dañar o hacer eventos adversos, como por ejemplo los daños en los huesos, en los tejidos y en los tendones. Entonces, a ver, si le estoy causando dolor a este paciente con la compresión, realmente no estoy usando el ajuste y el adecuado compresión para ese paciente, pero sí, más allá del apósito, por eso a ver si una úlcera venosa tengo que aplicar la compresión adecuada para ese paciente. Muy bien. María nos pregunta, vamos con 3 o 4 preguntas más. Sabemos que la primera fase de cualquier curación de heridas es la limpieza, pero en el centro donde trabajo hay discordancia con qué limpiar inicialmente. ¿Qué nos recomendarías? Eso siempre ha sido un planteo y está bueno en las revisiones, por ejemplo, de Cochrane, que te dicen a ver cuál es la mejor solución, ¿no? Para limpiar siempre va lo que te dice esta evidencia o recomendaciones o estas revisiones sistemáticas, es la solución fisiológica. Es la solución fisiológica si yo quiero limpiar una herida. Es más, hay estudios hasta comparativos. Si yo en zonas donde yo no puedo llegar con la solución fisiológica, no sé, estoy en medio que no me pueden llegar ahora las soluciones fisiológicas, un agua potable también puede ser, pero a el estándar y lo que te puede a vos cerciorar y decir, yo según la evidencia puedo hacer limpieza con solución fisiológica. Muy bien, vamos con Ornella. Todas las preguntas, perdón, relacionadas a países, por ejemplo, acá están preguntando costos de las siliconas y de los hidrocoloides.
Ahí les compartimos no sé de qué país nos escriben, así que les compartimos cada uno de los contactos por país para que puedan hacer extensiva la consulta. Ornella nos pregunta, en caso de paciente con pie diabético, con dedos necrosados y heridas exudadas, ¿la aplicación del producto cada cuánto es? El lavado depende del exudado, ¿no? Perfecto, si estás en una úlcera que sea pie diabético, ya sea con tejido necrótico, ojo, ojo, ¿por qué? Porque si vos le das humedad a ese pie o esa úlcera, pie diabético con tejido necrosado, tenés más riesgo que te haga una osteomielitis del paciente. ¿Por qué? Porque vos todavía no resolviste la causa. Que si el paciente, a ver, vos querés debridar, pero no hay flujo de sangre que le llegue. O sea, a ver, están obstruidas las arterias, ¿qué está pasando? Si yo me pongo acá a retirarle, darle una cura húmeda, voy el camino a la infección, que me puede dar una osteomielitis. Otra, si me pongo a retirar ese tejido necrótico, no va a haber flujo sanguíneo que llegue, porque le está faltando sangre, irrigación. Entonces, pensar siempre, por ejemplo, en los pies diagnósticos, que no tenemos un diagnóstico, si tiene una insuficiencia arterial severa, hoy en día te conviene siempre manejar cura seca y hacer la interconsulta con el equipo interdisciplinar. El paciente diabético es un mundo que te manejas con todo el abanico de opciones. Muy bien, vamos con las últimas tres. Esta es una doble que dice, en heridas cavitadas y con mal olor, ¿qué solución usan para neutralizarlo? Y ¿cómo o con qué se sellan las lesiones sacras que siempre se despegan y contaminan con heces? Son dos preguntas, sí, exacto. La primera era que... en heridas cavitadas y con mal olor, ¿qué solución usan para neutralizarlo? Mira, nosotros, lo que usamos siempre es cualquier antiséptico. Primero tenés que ver sí o sí si esa herida está infectada o no. Siempre una interconsulta con infectología no sería de más. Siempre ayudaría. Y por el otro, siempre usamos antisépticos que no sean citotóxicos para la célula. Las recomendaciones que están ya en las guías de manejo de pacientes con herida, nosotros usamos la polioxametilbigonida, que no son citotóxicas para las células, y lo otro es el sellado, algunas veces que tienen esa fuga y que la materia fecal se va en esa lesión cavitada. Por lo general nosotros lo que tratamos es de sellar bien con un apósito que tenga adhesivo, ¿no? Que ya hay un montón de opciones. Muy bien, vamos con la pregunta de María. Buenas tardes, tenemos un paciente con extravasación medicamentosa, anfotericina, con herida en miembro inferior. ¿Cómo nos recomendaría curarla? ¿Mantenerla vendada? ¿Con qué tipo de curación y cada cuánto hacerlo? Te comparo con otro caso, nosotros vemos las extravasaciones más en neonatos, por NPT o por cualquier otro medicamento. Lo que primero se trata de hacer es absorber, no sé, seguramente que ya se absorbió el medicamento, lo que le hayan pasado. Tratar de delimitar siempre el tejido que no viable, siempre va a haber presencia ahí de tejido facelar. Lo que tratamos de ver e identificar, a ver si está ya delimitada la lesión, es delimitarlo principalmente y ver qué tipo de tejido se va a formar en esa extravasación, que siempre va a ser delimitada, ¿no? Ya sea facelar, siempre tratamos de usar un debridamiento autolítico, que por lo generalmente ustedes los tienen, debridamiento autolítico o un debridamiento enzimático, podés usar y cubrirlo si no tenés, depende que tengas en tu institución o no, ¿no? Poner un apósito secundario, el apósito secundario, podés usar alguna espuma y lo descubrís en día. Y ahí estarías manejando esa extravasación en ese miembro que me preguntaste, pero siempre saber a ver qué tipo de tejido se me hizo en esa extravasación. Si eso es facelar, necesita que yo lo pueda retirar de a poco. Debridamiento autolítico o enzimático, y usar, porque a la vez que vaya debridándose va a necesitar que se absorba, ¿no? Como apósito secundario, puedes usar cualquier apósito que sea uno de espuma o unos hidrocelulares. Porque después si vos lo colocas una venda,
te aconsejo, si no tenés otra cuestión, retirarlo con solución fisiológica para no producir ese arrastre brusco, ¿no?, del tejido neoformado que se podría llegar a haber hecho abajo. Muy bien, vamos ahora sí con las últimas dos, perdón si fueron muchas, pero la gente está Sí. preguntando y no quiero dejar a nadie afuera. Vamos con la pregunta de Eliana Crespo. En paciente con esofagostomía, ileostomía o gastroostomía, disculpen mi Sí. pronunciación, que son muy húmedas, ¿qué me sugerís para curación? Mira, por lo generalmente que te producen las ileostomías, por lo general que no te manejan ese pH todo alcalino al nivel de alrededor del periestoma que se dice. Por lo general nosotros estamos usando mucho el sistema Crosting que se dice. Creo que acá el laboratorio lo tiene, que es la carbosimetilcelulosa, que es en polvo, por lo general en zonas humedecidas. Y a mí, por ejemplo, para los pacientes con gastrostomía, que constantemente están en esa humedad y esa humedad me empieza a lesionar alrededor de la piel, a denudar, o sea, a retirar prácticamente el epidermis, nosotros hacemos ya el sistema acróstico, que eh, es el polvo de carbosimetilcelulosa que te va a ayudar a recuperar esa piel denudada. Y después hacemos un, un aerosol como protector cutáneo. Después otra vez el polvito de carboximetilcelulosa, y es el sistema Acrostin, que se está hablando un montón de eso. Pero cuando veas el manejo tanto de cualquier estoma, de cualquier abocamiento, de cualquier víscera al exterior, y que se ponga bastante, que te dañe alrededor de la piel, la carbosimetilcelulosa es muy bueno, que te ayuda prácticamente, vos lo ves la evolución al siguiente día. Si vos le sacaste foto, al siguiente día ves la evolución, sí. Inclusive nosotros lo manejamos. Imagínate que la ileostomía es materia fecal que sale hacia el exterior, y lo manejamos mucho para el paciente pediátrico, por ejemplo, la dermatitis de pañal. Así que ese es uno de los manejos que hacemos. Muy bien, y vamos con la última. Joel nos pregunta, el manejo de las heridas neoplásicas, ¿cómo las abordarías? Y antes de contestar, si querés, después, si hay mucha gente que está preguntando por tu correo, creo que tienen muchas preguntas para hacerte, así que si después lo querés compartir o si querés me lo decís a mí, yo después se los hago llegar al público, de si tienen alguna consulta, cómo te la hacen llegar. Y vuelvo a repetir que vamos a estar obviamente compartiendo la presentación. Así que vamos de nuevo con la pregunta de Joel. El manejo de las heridas neoplásicas, ¿cómo las abordarías? Mira, principal que nosotros las llamamos acá las úlceras exofísticas, que son las úlceras neoplásicas. Hay guías, recomendaciones muy buenas y guías. Por lo general nosotros manejamos, si es más, ahí te cuento el caso de una paciente con un osteosarcoma, que la verdad que estaba desbordada ya, se le había hecho en la parte del osteosarcoma, que creció tanto, rompió prácticamente la piel. Entonces empezó la piel a colocarse exudativa, a tener tejido esfacelar, y uno tiene que tener en cuenta que muy bueno que son los alginatos, son muy buenos para absorber. Entonces la absorción para manejar en estos pacientes el exudado es bueno. En las úlceras neoplásicas, exofísticas, que se menciona más, tenés que manejar 3 puntos. Uno, el exudado, que es lo más, ¿cómo es? El otro es el sangrado y el otro es el olor. Son 3 cosas. 3 cosas. Entonces uno se pone a evaluar, ¿no? Para el sangrado, por lo general, nosotros manejamos alginato, que una te ayuda a absorber y el otro te hace prácticamente hemostasia, ¿no? Que también nos ayudaría para el sangrado. Y ahí dependemos también de si el sangrado es activo, que generalmente ahí sí o sí requerís indicación médica y con los cuidados integrales. Vaya, se dice también cuidados paliativos. Ácido tranexámico, de última adrenalina, que manejamos. Y lo otro es el olor, que generalmente tratamos de que haya apósitos que manejamos con carbón activado para el olor.
Esos 3 puntos son estándar para los pacientes con úlcera exofística o neoplásicas. Bien, y ahora vamos a hacer ahora sí con la última que escribió Silvio, no lo quiero dejar afuera, es ¿cuál es tu recomendación para el manejo de heridas con miasis en el momento agudo? Mira, nosotros hemos tenido pacientes que han llegado con miasis y en principal le hemos indagado cómo han sido las curaciones. Algunas veces los pacientes tienen curaciones poco higiénicas y además andan ahí ofreciendo prácticamente la lesión. Por lo general hacemos interconsulta con el clínico a ver si necesita antiparasitario sistémico y por lo general nosotros siempre lo que hacemos es debridamiento de eso o retirarlo inclusive nosotros, pero un debridamiento hidroquirúrgico siempre tratamos de evaluarlo con estos pacientes, ¿no? Después, no te gastes en colocar antisépticos porque no vas a lograr sacar las miasis. Siempre tratamos de manejar con el clínico algo que sea sistémico, que lo pueda ir eliminando el mismo cuerpo, ¿no? Después hay otras soluciones que generalmente a nosotros no nos ha sido efectivo. Sí el debridamiento que sean como una hidrolavadora, como lo hidroquirúrgico, sí, porque eso te permitió sacar hasta las más pequeñas miasis que tenés. No sé si respondí a la pregunta. Muy bien. Bueno, María, muchísimas gracias por este tiempo. Me parece que fue una presentación espectacular. De vuelta, mis disculpas por los problemas técnicos. Creo que estamos todos de a poco aprendiendo a este nuevo mundo que nos estamos enfrentando desde Coloplast. Muchísimas gracias a todos ustedes de nuevo porque son los que están dando la batalla hoy y nuestros más apreciados respetos. ¿Sí? Desde toda, hago extensiva desde toda la empresa el saludo y el cariño a la distancia, que ojalá podamos salir de esto pronto y bueno, muchísimas gracias por participar. Hemos sido más de 150, lo que es un montón para la familia Coloplast en toda Latinoamérica. Estamos muy contentos de este evento y ojalá sea el primero de muchos. Así que una vez más, muchísimas gracias a ustedes por participar, muchísimas gracias a María por tu colaboración y sobre todo por tu buena predisposición. Así que les deseo a todos un excelente final de jornada y un buen fin de semana y ojalá podamos salir todos pronto de esta situación. Un gran saludo y muchas gracias por participar.